El día de hoy, hermanos, he intitulado a mi mensaje El nacimiento del Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo. Hoy hablaremos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios escogió una bella pareja de Nazaret, José y María, para ser los padres humanos de su Hijo unigénito durante su visita a nuestro mundo. El Evangelio de Mateo enfatiza la anunciación a José, quien había decidido dejar a María, su prometida, al verla embarazada sin que se hubieran casado. El ángel del Señor explicó a José que el niño que María llevaba en el vientre había sido engendrado por obra del Espíritu Santo y que por lo tanto no debería temer en recibir a su mujer. Y también le indicó que debía llamar al niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo. Por su parte, el Evangelio de Lucas nos habla de la anunciación del ángel Gabriel a María, quien después de escuchar la noticia de que tendría un hijo sin conocer varón, que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo, que Dios le daría a su hijo el trono de David su padre, y que su hijo reinaría en la casa de Jacob para siempre, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces José recibió a su mujer conforme a las instrucciones divinas, y los días del embarazo comenzaron a avanzar. Qué preciosa historia, hermanos, y qué historia tan singular en la historia humana, hermanos. Los ángeles descendieron del cielo para anunciar este nacimiento glorioso, tanto a José, que estaba muy preocupado porque veía embarazada a su prometida, hermanos, sin haberse casado con ella. Y lógicamente, pues sintió mal, se sintió muy mal y prefirió dejarla en secreto, hermanos. Pero el ángel del Señor vino y le aclaró lo que estaba pasando. Lo mismo a María, se le apareció el ángel del Señor, el ángel Gabriel, y le indicó, hermanos, quién sería ese niño que ella llevaba en el vientre. Y ella estuvo dispuesta. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, le contestó al ángel. Hermanos, déjeme decirle que para que esto pudiera suceder, Dios usó al emperador romano para cumplir sus planes eternos. Dice en Lucas 2, 1 al 3, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Hermanos, la Biblia en el Antiguo Testamento había dicho que el Hijo de Dios nacería en Belén de Judea. Y José y María vivían en Nazaret, que es un poblado muy al norte, muy lejos de Belén. Allá vivía. Pero, hermanos, ¿quién iba a sospechar que el emperador romano se le ocurrió hacer un censo en esos días? Y mandó que todos regresaran al lugar donde habían nacido. Y como José y María eran de Belén, hermanos, tuvieron que hacer ese largo viaje para llegar hasta Belén y para que así se cumpliera lo prometido por el Señor. Esto muestra que todos los hombres
incluyendo a los gobernantes, estamos bajo las órdenes de Dios. Y que nunca pasará nada que Dios no permita que suceda. Posiblemente el orgulloso emperador romano estaba pensando en la exaltación de su propia grandeza y poder al mandar a hacer aquel censo. Quería saber cuánta gente estaba dentro de sus dominios, ¿verdad? Y por eso mandó a hacer el censo. Pero en realidad estaba siendo el medio para que los planes divinos se llevaran a cabo. Los grandes gobernantes del pasado fueron usados por Dios de la misma manera. El faraón egipcio durante el éxodo de su pueblo. El rey Nabucodonosor de Babilonia durante la cautividad de su pueblo. Ciro, Asuero y Artajerjes, los reyes medo-persas durante la restauración de su pueblo. Augusto César, el emperador romano durante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, los gobernantes modernos serán usados por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. La Biblia dice, mis hermanos, que no hay gobernantes sino de parte de Dios. Y los que hay por Dios han sido establecidos. Así que, hermanos, aunque ellos piensen que son todopoderosos y que pueden hacer lo que se les antoja, realmente lo único que están haciendo es cumplir los planes previstos por Dios. Déjenme decirles que aquí cabe mencionar que nunca, jamás ningún gobernante podrá frustrar los planes de Dios. Y que estos se cumplirán al pie de la letra a pesar de los intentos que los hombres hagan por frustrarlos. Dios ya tiene establecida la historia, hermanos. Y todo lo que Dios estableció se va a cumplir. Aunque los hombres intenten frustrar todo, nunca lo podrán lograr. Esta verdad también nos incluye a ti y a mí. Dios tiene un plan, un propósito y un fin específicos para cada vida. Por lo que podemos confiar de que todo lo que nos suceda, sea bueno o sea malo, es parte del cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Así que si estás aquí esta mañana y estás escuchando este mensaje, no es solo porque tú decidiste hoy venir al templo. Dios te ha traído y quiere que sepas que te ama y que tiene grandes planes para ti. A veces pensamos que somos dueños de nuestro propio destino, pero no, hermanos. Todo está en las manos de Dios. Él es el que decide. Y por eso es que nosotros lo alabamos y le damos las gracias. Porque si estamos vivos, si tenemos aliento de vida, hermanos, si nos podemos reunir con toda libertad aquí en Bonita y alabarle juntos y ver a nuestros hermanos y gozarnos con ellos, es gracias a nuestro Dios. Gracias a que nos da la vida, que nos da la salud y la posibilidad de estar aquí. Hermanos, pero además Dios usó a diferentes y especiales seres para cumplir sus planes eternos. Él tenía ese plan de que su hijo viniera al mundo. Y ya vimos cómo usó al emperador Augusto César para realizar sus planes. Pero también usó a otras personas muy importantes. A José y a María, la joven y obediente pareja, quienes cumplieron con fidelidad y con sumo cuidado la orden imperial. Por las condiciones de María,
quien estaba muy cerca de los días de su alumbramiento. Hermanos, imagínense una mujer embarazada, una mujer que ya está próxima a dar a luz, tener que viajar desde Nazaret hasta Belén, y no en avión, ni siquiera en carro, ni en carreta. Posiblemente fue en el lomo de un burro. En el lomo de un burro viajó. Pero hermanos, fue un viaje largo, pero con muchas precauciones, porque ella estaba delicada, estaba ya en los días de su alumbramiento. Pero aún eso, todas las cosas que pasaron en ese viaje, hermanos, era parte del plan de Dios. Fíjense, versículo 4 y 5 de ahí de Lucas 2, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hermanos, José y María no solamente cumplieron con fidelidad y con sumo cuidado la orden imperial, también ellos se prepararon y buscaron con ahínco el mejor lugar posible para el nacimiento de su hijito Jesús. Buscaron el mejor lugar. Y eso lo dice en los versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era el hotel de aquel tiempo, hermanos. Y ellos llegaron buscando un mesón, un hotel, un lugar apropiado donde pudiera dar a luz María. Pero en ningún lugar encontraron, hermano. Estaba lleno de gente. Todas las demás personas habían viajado también para empadronarse. Y el único lugar que encontraron, hermanos, fue el establo. Fue el establo. Y ahí fue donde el niñito Jesús nació, hermanos, como el más pobre de todos los hombres. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay dos cosas muy interesantes. La lección de los pañales. ¿Cuál es la lección de los pañales, hermano? Porque dice aquí: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Esto nos habla de una madre precavida. María ya traía sus pañales, hermanos. No era como a veces somos nosotros, ¿verdad? Que se necesita algo y córrele, ven por unos pañales, ¿verdad? Porque ya se acabaron. No, ella ya los traía, ya venía preparada. Cuando su hijito nació, simplemente lo envolvió en pañales. Lo envolvió en pañales. Así debemos ser nosotros, precavidos, hermanos. Ustedes, madrecitas de nuestra iglesia, deben ser precavidas y siempre tener todo listo para sus hijos. Pero también está la lección del pesebre, que nos habla de un padre previsor. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando llegaron al establo, José empezó a ver el establo y dijo: ¿y dónde vamos a acostar a mi niño? ¿Dónde va a dormir? Pues fue y agarró un pesebre. El pesebre era donde comían ahí los burros y las vacas y todo. Y lo acondicionó. De tal manera que lo convirtió en una cunita. Para que allí su baby pudiera recostarse. Entonces nos habla de un padre previsor, ¿verdad? No se esperaron a que naciera para decir: ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo acostamos? No,
Cuando nació el niño ya estaba lista la cuna. Simplemente lo pusieron allí, lo acostaron en aquel pesebre. Qué hermoso, hermanos. Por eso Dios los escogió, porque eran personas especiales, hermanos. Personas que iban a cuidar bien al Hijo de Dios, hermanos. Y Dios literalmente se los estaba encargando a su propio Hijo, a esta parejita. ¿Cuánto tenemos que aprender de José y de María nosotros hoy? Pero también, hermanos, el Señor usó a los pastores de Belén, hombres rústicos como tú y yo. Pastores. Hermanos, es interesante que el Señor anunció a unos pastores el nacimiento de su Hijo. En lugar de anunciárselo a Poncio Pilato, o de anunciárselo al rey Herodes, o de anunciárselo a la gente importante de Belén, se lo anunció a unos pastorcitos en el campo. Hombres trabajadores como tú y yo. En Lucas 2:8 lo dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Qué privilegio tan grande tuvieron estos pastores. Qué privilegiados fueron, que Dios los escogió para anunciarles el nacimiento de su Hijo. Les envió el ángel, en Lucas 2:9 lo dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Eran hombres temerosos, hermanos. Dice en el versículo 9: y tuvieron gran temor. Qué susto, hermanos, cuando apareció de repente aquel ángel y les dijo que el Señor Jesús había nacido, el niño Jesús. Se espantaron, tuvieron gran temor. Es maravilloso saber que Dios usa hombres como tú y yo, lo que significa que nosotros podemos ser usados por Dios para realizar sus planes para la ciudad de San Diego. Así como usó a aquellos pastorcitos en Belén, nos puede usar a nosotros aquí en San Diego. Pero también el Señor usó a los ángeles. El ángel predicador, quien predicó las nuevas de gran gozo para todo el pueblo. En Lucas 2:10 está lo que dijo: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Quien anunció el nacimiento del Salvador y dio las instrucciones para localizarlo. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los ángeles adoradores fueron también usados por el Señor. Versículos 13 y 14: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ángeles que también se mencionan en Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Mi hermano, mi hermana, deseo comunicarte que Dios también quiere usarnos el día de hoy, a ti y a mí, para anunciar a San Diego y al mundo entero el propósito por el cual el niñito Jesús nació. Pero para poder anunciar la salvación, necesitamos haberla experimentado. Pues ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos?
El Señor nos invita hoy a arrepentirnos de todos nuestros pecados y creer en Él como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Solo así podrá usarnos poderosamente, como lo hizo con José y María, con los pastores de Belén y con los ángeles del cielo. El mundo necesita urgentemente saber de Jesús, pues la celebración de la Navidad de hoy ha hecho a un lado el verdadero significado de su existencia. Se me quedó muy grabado lo que nos decía Jenny la vez pasada, cuando pasó con los niñitos, ¿se acuerdan? Dice que les preguntó, ¿qué es la Navidad? Y todos unos niñitos dijeron, regalos, Santa Claus, luces, arbolito, juguetes. Pero ninguno sabía que era el nacimiento del Hijo de Dios. Y Jenny tuvo que decirles, ¿verdad? No es nada de eso. Nada de eso es Navidad. Navidad es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y qué bonito, porque los niños empezaron, ya que se enteraron, todas las respuestas fueron preciosas. Y todos decían, un baby, María tuvo un baby. Jesus era su nombre, ¿verdad? Jesús era el nombre de ese niño. Y por eso celebramos la Navidad. Dios, hermanos, cumplió todo lo anunciado para demostrar la veracidad de sus planes eternos. Los pastores corroboraron la veracidad de las promesas de Dios. En Lucas 2, 15 y 16 lo dice. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al ser testigos de la veracidad de la palabra de Dios, compartieron su bellísima experiencia. Versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y su testimonio así, mis hermanos, se convirtió en la primera predicación del Evangelio. Amén. Dice el versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Qué importante es que tú y yo sigamos el ejemplo de aquellos humildes pastorcitos y sin duda todos los que nos rodean también se maravillarán al escuchar tan glorioso mensaje. María también corroboró lo acontecido y lo anunciado por el ángel Gabriel. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cada cumplimiento de todo lo anunciado por el ángel Gabriel iba quedando guardado en el corazón de María, quien corroboraba así la fidelidad de las promesas de Dios. Todos entonces glorificaron y alabaron a Dios. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pero nuestro Dios, mis hermanos, no solo cumplió todo lo anunciado sobre el nacimiento de su Hijo Jesucristo, Él está cumpliendo con gran fidelidad todo lo que anunció para los últimos tiempos. Y nosotros, los cristianos del presente, lo estamos corroborando el día de hoy
pues todo se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Aunque el mundo lo ignore y parezca no darse cuenta, por lo que podemos decir que hoy día no hay más ciego que el que no quiere ver. El Dios eterno ya estaba en el mundo. Nuestro Creador había dejado su gloria para venir a salvarnos del pecado y la muerte eterna. Este hecho partiría la historia humana en dos y traería la más grande esperanza para cada pecador. Por eso, hoy nos unimos al cántico angelical y a la alabanza pastoral, y con nuestras humildes voces alzamos la alabanza de nuestro corazón agradecido y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el niño Dios nacido en Belén de Judea, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero ahora piensa que no importa que Jesús haya nacido en Belén y que naciera 1000 veces más, si no nace en tu corazón, pues sin Él te perderás para siempre. Pues la Biblia dice en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Permite que esta Navidad haya una diferencia en tu vida. Deja a Cristo entrar en ti y que transforme tu vida. Solo así podrás gozar de una vida nueva en el año nuevo y de la vida eterna. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Así que no te vayas de aquí sin Cristo. Dale la oportunidad de transformar tu vida para que tú y toda tu familia puedan gozar de la felicidad que solamente se encuentra en Él. Esta Navidad y siempre. Amén. Hermanos, esta mañana yo quisiera hacer un llamado. Y quisiera saber si aquí entre los hermanos de la iglesia hay alguien que le gustaría decir: Señor, yo quiero conocerte, quiero entregarme a ti en esta Navidad. Quiero que transformes mi vida, quiero que me hagas una nueva persona, que me ayudes a superar todo aquello que me aparta de ti y que me transformes, me cambies, que me des esa salvación que viniste a darnos cuando viniste a este mundo a morir. ¿Hay alguien, hermanos? ¿Hay alguna persona esta mañana que le gustaría entregar su vida a Cristo? ¿Hay alguien? Le voy a pedir que levante su mano y diga: yo, pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor Jesucristo. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Hay alguien detrás de esa pantalla? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ti, mija. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más esta mañana? El Señor te llama hoy para que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. No es una religión, es el Señor Jesucristo a quien tú vas a aceptar. ¿Hay alguien más?
esta mañana, levante su mano, por favor. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que entre a tu corazón, que entre a tu vida. ¿Hay alguien más?